Hola, buenas tardes. Felipe Hurtado Murillo, doctor en psicología, especialista en psicología clínica y sexología en la unidad de referencia de identidad de género, en Valencia, doctor Peset. Además de miembro de comité de asesor a la Asociación Mundial para la Salud Sexual. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué se entiende por persona trans? Pues una persona trans es aquella que ha nacido con un sexo de asignación diferente al sentimiento de identidad que tiene. Es decir, ha nacido o bien con genitales y cuerpo de hombre y se le educó como hombre, pero luego su identidad es femenina, o a la inversa. Ha nacido con el cuerpo de mujer, se la educó como mujer, pero luego su identidad que adquiere es masculina. ¿Y qué diferencia existiría entre una persona transgénero y una persona transexual? El género es un constructo, o digamos, es un consenso social de lo que se considera en cada sociedad y en cada momento histórico como lo más típico masculino o lo más típico femenino, ¿vale? Por lo tanto, es algo cultural y que se define de esa manera y se desarrolla a partir del nacimiento. En cambio, la identidad sexual es mucho más amplia que la identidad de género porque conlleva todos los aspectos biológicos, es decir, los cromosomas de la persona, las hormonas que tiene la persona, sus genitales internos, sus genitales externos, ¿vale? Por lo tanto, diríamos que es el cómo tiene su cuerpo asociado a hombre o mujer, pero además incluye luego lo que es su sentimiento de género, su orientación sexual, qué tipo de persona le atrae, etcétera. Por lo tanto, quiero decir que identidad sexual engloba a la identidad de género. ¿Y qué es la disforia de género? La persona que quiere modificar características sexuales o bien primarias o bien secundarias, a primarias serían genitales, Sí. secundaria sería el tono de voz, por ejemplo, por su sentimiento como hombre o como mujer, pero que su cuerpo corresponde al otro sexo. Por tanto, muchas veces cuando se habla, en muchos contextos se habla de disforia de género, se habla por ese sentimiento de malestar porque no tiene las características que desea en su cuerpo y eso es lo que hace que solicite tratamientos. O sea, quiere parecer, que su cuerpo se parezca lo máximo posible a su cabeza, a su identidad. Y como no lo siente así, pues oculta, por ejemplo, imagínate que se siente hombre y tiene pechos de mujer. Pues se llama disforia de género porque quiere tener un pecho masculino y como lo tiene de mujer, pues lo oculta. Y eso le hace sufrir y Claro. entonces solicita modificarlo. ¿Y qué es la cirugía de reasignación de sexo y cómo es el proceso? Se llamaba cirugía de reasignación de sexo, Ujú. a lo que hoy día se llama cirugía de afirmación de género, pero es lo mismo. Vale. Es decir, sería la persona que rechaza los genitales de su sexo de nacimiento Ujú. y quiere que se le modifiquen para tener los del sexo al cual se siente, digamos, Identificado. identificado, sí. ¿Y varía, digamos, el proceso, las dificultades, si es masculino o femenino? ¿De cirugía hablamos o de tratamientos hormonales, por ejemplo? Un poco en general. No todas las personas, aún así, piden las mismas cosas. Vale. Si bien coincide que una gran mayoría de personas trans piden el mismo tipo de cambios, no todos los y las trans son iguales. Mm. Bien, la mayoría de los cambios que piden se consiguen usando hormonas, es decir, se les modifican los niveles hormonales que tienen previos. De tal manera que si una persona ha nacido hombre y tiene niveles de testosterona de hombre y se siente mujer, lo que se hace es dar una hormonación que se llama tratamiento de afirmación hormonal de género, donde se le baja la testosterona a nivel de mujer y se le sube los estrógenos que ya tiene, pero que Ujú. los tiene de hombres, a niveles de mujer. Mm. Y eso va a producir modificaciones corporales, ¿no? Como por ejemplo, pues, pues
el crecimiento del pecho, el que le salga el vello con una distribución femenina, etc. En el caso contrario, ¿vale? Lo que se hace es subir la testosterona. Es decir, una persona que ha nacido como mujer y se siente hombre, lo que tenemos que hacerle es subirle la testosterona a nivel como si fuera un hombre, ¿vale? Pero también ajustado a su edad. Los niveles hormonales, tanto de mujeres como hombres, no son iguales en la adolescencia que en la etapa adulta o que en la etapa ya de la vejez. Entonces, digamos que según la edad donde viene la persona, se le da ese tipo de niveles y luego a lo largo de su vida va a llevar un tratamiento hormonal que se va ajustando. Entonces, los tratamientos hormonales en un sexo y en el otro producen los mismos efectos. O sea, no hay... Imagínate que una persona dice, yo me siento hombre, aunque he nacido mujer. Yo quiero solo que me cambie la voz y se me haga una voz grave, porque yo la tengo aguda de mujer, ¿vale? Pero no me gusta que me salga vello corporal. Pues no se puede elegir eso. O sea, no hay una hormona solo que cambie la voz, sino que le va a cambiar la voz y además le va a salir vello corporal. Por lo tanto, tendrá que depilarse. Sí, entiendo. Entonces, el tratamiento hormonal va a producir los mismos efectos. Eso sí, tenemos la genética de la persona. Y eso siempre se lo avisamos a la persona. Te van a producir modificaciones, pero la intensidad de las modificaciones no sabremos cuáles van a ser. Claro. Es decir, te puede cambiar la voz a lo mejor muy grave o menos grave. Lo mismo que hay hombres que han nacido ya biológicamente hombres y unos tienen la voz muy grave y otros la tienen menos grave. Entonces, el efecto sobre cada persona puede ser diferente en cuanto a intensidad. ¿Y hay una edad mínima para poder empezar el proceso? Si viene una persona que está en la época de la infancia, como todavía no ha empezado la pubertad, no tiene hormonas. Vale. Entonces, aunque se sienta niño o se sienta niña y sea del otro sexo al cual se siente, no le podemos dar hormonas a una persona que aún no tiene hormonas. Y por supuesto no se opera, ¿vale? Entonces, ¿cuándo se empieza a utilizar hormonas? Pues cuando ya constatamos que la persona ya tiene hormonas, o sea, ha iniciado su pubertad y aparecen signos corporales, por ejemplo, si ha nacido niña, le aparece vello púbico y le aparece el aumento de la areola y el pezón mamario, pero aún no le ha crecido el pecho de mujer ni ha tenido la regla. Vale. Entonces eso confirmamos con un análisis que tiene ya niveles de hormonas. Y entonces ahí puede ser que tenga 10 años, puede ser que tenga 11, puede ser que tenga 12, depende. Hay personas que llegan más tarde que otras, ¿no? Pero vamos, entre los 10 y los 14 años, generalmente tanto las niñas como los niños inician la pubertad. Entonces ¿qué necesitamos para dar un tratamiento hormonal? Constatar que ha iniciado la pubertad, uno, y que la persona mantiene una identidad persistente, o sea, no de unos días o unas semanas y otros días no. Y luego, además, que tenga disforia. Porque imagínate que es transgénero simplemente. Es decir, me siento niño y tengo un cuerpo de niña, ¿vale? Pero si yo no siento disforia con mi cuerpo, pues no necesito tratamiento. Entonces, necesitamos dos cosas. Que tenga disforia y que ya tenga hormonas. Si vienen en esa etapa o han venido de niños o de niñas y los hemos seguido durante años hasta que han llegado a ese momento, les damos unas hormonas que son totalmente reversibles. Se llaman bloqueadores de la pubertad. Es decir, lo que hacemos es que si tienen que tener la regla, no la tengan, si le tiene que crecer el pecho, que no le crezca, si ha nacido niño, que no le cambie la voz, ¿vale? Pero no se masculiniza ni se feminiza todavía. Entre otras cosas, primero por el desarrollo puberal que tiene y segundo porque todavía estamos con una persona que mentalmente todavía es muy inmadura y necesitamos tener seguridad de que si le vamos a hacer un tratamiento que va a producir efectos irreversibles, entiende perfectamente todas las consecuencias y luego no se va a arrepentir. Entonces, el bloqueo es reversible. Es decir, que si tú le das esas hormonas y al año, por ejemplo, al año y medio se arrepintiera o dijera, no quiero seguir con esto, o mi identidad no la tengo clara, se le quitan las hormonas y su cuerpo se desarrolla en el sexo que ha nacido. Máximo el bloqueo solo puede estar 2 años, porque sí que puede tener luego, si le tenemos más tiempo,
por ejemplo, que retrase o que tenga una estatura más baja o que no se calcifique bien el hueso. Es decir, entonces 2 años máximos se bloquean. Imagínate que empezó a los 12, si a los 14 se mantiene su identidad, vemos que ha mejorado su calidad de vida, que no sufre y que ya tiene 2 años más y más madurez, siempre con permiso de tutores o padres o madres, se pasaría a lo que se llama a la terapia hormonal cruzada, que significa se le añade ya o estrógeno para feminizar o testosterona para masculinizar. Si la persona viene con un desarrollo puberal que ya lo ha hecho hace tiempo y ya tiene, por ejemplo, pecho de mujer o tiene voz masculina, ya no se bloquea, porque ya no hay nada que bloquear. Entonces directamente se masculiniza o se feminiza. Y en cuanto a lo económico, digamos, es un proceso económicamente que todo el mundo se lo puede permitir. La seguridad social cubre algún tipo de tratamiento, operación, o cómo funciona. La sanidad pública de la Comunidad Valenciana, porque en España no todas las comunidades autónomas cubren los tratamientos. O hay comunidades autónomas que cubren unos y no otros. Vale. Va a variar, por eso se quiere aprobar una ley nacional, para intentar que todas las comunidades autónomas tengan lo mismo, ¿vale? Bien, hay países que no tienen nada, es decir, que España es uno de los países más avanzados en esto, ¿vale? Bueno, la cuestión es que te voy a hablar de la comunidad autónoma nuestra, que es la que tiene mayor grado de desarrollo junto con otras, ¿no? Aquí cubrimos por la Seguridad Social todos los tratamientos que necesitan las personas trans. Es decir, los controles que haya que hacerles, tanto a nivel de análisis, a nivel de pruebas, porque se le hacen mediciones corporales, porque como les cambia la distribución de la grasa corporal, la musculatura, según hombres y mujeres, pues se le hacen mediciones corporales, ¿vale? Se le hacen analíticas. Las consultas, tanto de psicólogo, como de endocrino, endocrina, como de pediatra, como de cirujanos, como de ginecólogos, ¿vale? Todas las consultas, todas las pruebas y las medicinas, a los tratamientos, incluidas las cirugías de pecho, tanto poner pecho como quitar pecho, como genitales, entran por la Seguridad Social. Lo que no está incluido es si se hacen cirugía estética, por ejemplo, de feminización de la cara, o si se quitan una costilla para tener la cintura más delgada. O sea, lo que sea de estética no entra por la Seguridad Social, pero eso ya son que hay personas que quieren hacerse la nariz o quieren, pero eso ya es estética. Claro. ¿Vale? Y lo que también entra es las personas que quieren preservar su fertilidad. Es decir, quieren o recoger semen o recoger óvulos y congelarlos, pues si en un futuro desean tener hijos. Entonces, la mayoría de las personas vienen a la sanidad pública porque también la mayoría de las personas tienen seguridad social y es porque además es donde se atiende como parte, o sea, por un equipo multidisciplinar de personas. Yo soy el primer nivel, o sea, yo soy la persona que recibe la demanda de todos los niveles. Es decir, las personas empiezan conmigo y yo valoro pues lo que pide, valoro si lo tiene bien decidido o no decidido, le explico las consecuencias, le explico los protocolos y veo lo que necesita. Y veo que si lo tiene todo claro y madurado, si la persona es mayor de edad, pues ya está, no necesita más consentimiento. Pero si es menor de edad, también necesito saber si sus tutores apoyan todo esto, porque hay veces que no ocurre. ¿Vale? Y luego, si estamos con niños o niñas, no requieren tratamientos, pero sí que requieren asesoramiento de cómo abordar esto en casa, de cómo los colegios tienen que tratar a estos niños o estas niñas en los colegios para que tengan un trato igualitario y no sufran acoso y este tipo de cosas. Pues digo que si depende de la edad o depende de lo que necesiten, siempre entran por mí. Y por ejemplo, el siguiente nivel, que sería el tratamiento hormonal, porque también puede haber personas que no quieran usar hormonas y directamente quieran cirugía, porque no quieran hormonarse, podría ocurrir también. Aunque la mayoría de las personas quieren las hormonas porque las hormonas producen unos efectos que la cirugía no. Pero diremos que, por ejemplo, en edad infantil, el único profesional que atiende soy yo, porque ahí no se hormona ni nada. Pero cuando pasamos ya a bloqueos puberales o hormonación, ya el segundo nivel sería o bien la endocrina, que hace los bloqueos, la pediatra endocrina, o bien el endocrino que ya lleva a los que ya se hacen la hormonación cruzada. Y luego ya tercer nivel son las cirugías.
Vale, y nos podías comentar un poco, bueno, informar más que nada sobre la nueva ley de las personas trans y la autodeterminación de género. La autodeterminación de género Sí, no significa otra cosa que yo me siento hombre, me siento mujer, o no me siento ni hombre o no me siento mujer, que serían los binarios, y nadie me tiene que hacer una prueba para decir lo que yo me siento. Es decir, el sentimiento nadie lo puede diagnosticar. O sea, correcto. lo que la autodeterminación es que nadie tiene que hacer un diagnóstico de tu identidad. En el sentido de que, primero, además, que no hay ninguna prueba, no hay ni ningún test psicológico, ni ninguna radiografía o ningún análisis que diga que tú te sientes un hombre de una manera o de otra. Es tu sentimiento, Ujú, ¿vale? Eso es la totalmente. autodeterminación de género. Cómo funciona la unidad de atención a personas transexuales Mm. en el hospital Dr. Peset. Si son niños o niñas, hemos dicho que solo lo que hago es la valoración de lo que manifiestan, porque claro, los padres hoy día, debido a la información que hay, pues no pasa como hace años, sino que enseguida quieren consultar, o bien van a la pediatra o el pediatra, o bien oyen información y buscan la información de la unidad. Entonces, digamos que ahí lo que yo les asesoro es sobre cómo transmitir, por ejemplo, la información al resto de la familia. Cómo hacer la transición social a niveles del colegio. Cómo hacer los cambios de nombre, que a veces ya hay un nombre elegido que no fue el que le pusieron al nacimiento, Ujú, tanto en documentos sanitarios como a nivel del registro civil. Les tengo que explicar a los padres que tienen que dar autorizaciones si los dos están de acuerdo, que ujú, luego si no están de acuerdo hay conflictos que hay que resolver muchas veces y que lo tiene que resolver un juez o una jueza. Vale. El tema de que si se bloquean, aunque no se van a quedar infértiles en ese momento, ujú. ¿vale? Si realmente después del bloqueo no se para y luego se sigue con la masculinización o la feminización, se va a quedar infértil. Y Ah, estamos hablando de una persona que tiene 10, 12, 11, 13, 14 y está condicionando la fertilidad futura. Es decir, no sabemos si de adulto a adulta luego va a echar de menos o le va a responsabilizar a sus padres el por qué autorizaron esto y correcto. ahora no pueden tener hijos. Ujú, Otra cosa que yo les tengo que decir es, si bloqueamos a tu niña, pero que ha nacido niño, y ya no solo sí, vale, no le va a cambiar la voz, por lo tanto va a quedar siempre con una voz aguda de niña, ujú. ¿vale? No le va a salir vello corporal como a los chicos, con lo cual luego va a tener una piel como las niñas. O sea, digamos que va a quedar una mujer como otra mujer, Sí. pero su pene no va a crecer. Si luego quiere cuando sea más mayor, que se le haga una vagina, no hay piel de pene para hacerle la vagina. Por lo tanto, se tiene que hacer con otro tipo de tejido de su cuerpo, pero ya no tendrá sensibilidad sexual como la tendría si se utilizara el pene adulto. Hay cosas que tienes que explicar bien porque a la hora de tomar decisiones, ¿vale? Sí. Entonces, todo eso es lo que manejamos en la unidad cuando vienen las personas para que todo lo que se haga con pasos firmes con el fin de Ujú, evitar luego arrepentimientos cuando ya hay cambios irreversibles. En la claro. mayor parte de los casos se consigue, pero luego hay un Ujú. pequeño porcentaje de personas que se arrepienten, que se llama de transicionar, ¿vale? Lo que pasa es que el porcentaje de personas que se arrepiente es pequeño. Nosotros, en más de 1000 personas que llevamos atendidas, solo ha habido 14 casos que se han arrepentido. Bueno, muchísimas gracias. Si quiere hacer como una terminación, una conclusión. La vida de las personas trans del año 2021 ha cambiado muchísimo respecto a las personas trans que pudieran venir simplemente 8 o 10 años para atrás. En la sociedad española, desde que se empezaron a aprobar leyes protectoras y se han ofrecido los tratamientos por la sanidad pública, hemos eliminado los autotratamientos. O sea, que las personas no se busquen hormonas, por ejemplo, buscando anticonceptivos, hormonas de otras personas, sino que no se mediquen, con lo cual se pueden hacer daño. ¿Vale? Ujú, Entonces, digamos que hoy día las personas no se automedican como antes. Las personas que vienen hoy día son más jóvenes que antes. O sea, vienen niños y sobre todo lo que más viene son adolescentes. ujú, Digamos, más de la mitad de las personas que atendemos son menores de edad. Y antes eran lo mínimo, antes eran todos mayores de edad, porque lo ocultaban, ¿vale? claro. Y luego,
vienen sin sufrimiento, porque muchas veces son de familias que protegen a sus hijos o sus hijas y quieren lo mejor. Lo que pasa es que también hay familias que no, pero diríamos que hay más mayoría que sí, que protegen. Por lo tanto, son jóvenes con un buen apoyo social, sin grandes sufrimientos mentales, sin automedicaciones, y que los procesos los llevan digamos, con buena calidad de vida y que no tienen problemas para vivir en su identidad que sienten, sin problemas. Muchísimas gracias y la verdad que personalmente pienso que es admirable el trabajo que hace y ojalá que pueda cambiar, aunque sea de a poquito, todo esto día a día y sobre todo las mentes de las personas y se pueda naturalizar y hablar del tema como cualquier otro. Sí, y si te puedo decir algo más, Sí, nosotros en la unidad queremos que entren las personas sanas y se mantengan sanas. Incluso si siempre les proponemos, yo que soy el primero que atiendo, a las personas que ya piden tratamientos, les hago la siguiente reflexión. Y es que si no se han planteado el que pueden vivir en su identidad sin necesidad de medicalizarse. Si la persona puede vivir en su identidad sin necesidad ni de cirugía ni de hormonas, pues sería más sencillo. Y yo pienso que el futuro hará que cada vez menos personas se hormonen o se operen, porque serán capaces de vivir con su cuerpo, pero en su identidad, porque la sociedad aceptará a esas personas.